Hola a todos, esto es Fundamentos Anatomofisiológicos 2 del Instituto Superior de Educación Física número 4089 y el tema que vamos a abordar hoy es el tema de tejido muscular. Cuando hablamos del tejido muscular no vamos a estar hablando de una entidad única, sino que tenemos que considerar que hay tres formas diferentes de tejido muscular, que cada una tiene su localización y una función que es específica. ¿Sí? El tejido muscular, si bien hay tres cuestiones separadas, hay que dividirlo en dos grupos inicialmente, de acuerdo a lo que se ve en el microscopio. Tenemos el tejido liso, que es este que se encuentra de este lado, y de este lado tenemos el tejido estriado. Fíjense, estas estrías, estas líneas que son transversales, son las que se ven en el microscopio y son las que definen la pertenencia a uno u otro de los grupos. El tejido liso es un grupo único que se encuentra en las vísceras, ¿sí? Es decir, en todos los órganos huecos, por ejemplo, del aparato digestivo, y también dentro de los vasos sanguíneos. ¿Dónde vamos a encontrar un músculo liso? En intestino, en esófago, en una parte de la faringe, en el estómago, ¿sí? En la vejiga, en el útero. ¿Sí? Todos los movimientos, por ejemplo, que se producen durante la digestión y que son involuntarios, se corresponden a la contracción de este tipo de músculo, del músculo liso. Y es un músculo que escapa a su control, a nuestra voluntad, por lo tanto es involuntario. Lo vamos a encontrar entonces en todo lo que es, o en gran parte del aparato digestivo, en el aparato urinario y en el útero, que son los encargados de los movimientos, por ejemplo, en la contracción y del parto. El músculo estriado lo vamos a encontrar de dos formas. Estriado cardíaco, que se encuentra específicamente formando parte de las paredes del corazón, es decir, del miocardio. Eso es un tema que se trata en tercer año cuando se ve aparato cardiovascular, y claramente su contracción es involuntaria. ¿Sí? Los movimientos del corazón escapan al control de nuestra voluntad, son automatizados, y esto es una cuestión un poco más compleja, pero lo vamos a abordar junto con algunos aspectos del músculo liso en FAF3. Y después queda, por otro lado, el músculo estriado esquelético, que, como lo dice su nombre, son los músculos que manejamos a voluntad y que se encuentran insertados en las estructuras del aparato locomotor, más precisamente en los huesos. Para simplificar esta función, vamos a ver en la imagen. Esto es un tejido estriado, esto es otro tejido estriado. Y esto es un tejido liso, no se ven las estriaciones transversales. ¿Qué pasa? De acuerdo a su localización, es un músculo estriado que está en corazón, es por lo tanto un tejido muscular estriado cardíaco. Esto es un músculo, se ve tejido, muscular estriado, y si se encuentra en un músculo esquelético, vamos a hablar de tejido muscular estriado esquelético. ¿Sí? Podemos obviar la parte de estriado y decir directamente tejido muscular cardíaco, tejido muscular esquelético. Y después nos queda el tejido muscular liso, que lo vamos a ver, como dijimos antes, en las vísceras del aparato digestivo principalmente, pero tenía otras localizaciones más. Acuérdense, los vasos sanguíneos también lo vamos a encontrar, y la contracción del músculo liso que está dentro de los vasos es el que va regulando la presión arterial, la tensión arterial, en realidad. ¿Cuáles son las funciones del tejido esquelético, del tejido muscular estriado esquelético? O, resumiendo, el tejido muscular esquelético. Por su parte, y es lo que más estudiamos nosotros, es la producción de movimientos corporales. Toda anatomía de primer año implica esto, la producción de movimientos corporales por la contracción, en cualquiera de sus modalidades, del tejido muscular estriado esquelético. Segundo, la estabilización de posiciones corporales. A veces no hay movimiento, pero sí hay un mantenimiento de una posición. Por ejemplo, la posición de pie. Podemos estar quietos sin desplazarnos, pero el hecho de estar sosteniendo la postura bípeda implica
la contracción muscular de los músculos, por ejemplo, de la espalda, de los extensores de cadera, los extensores de rodilla, ¿sí? Almacenamiento y movilización de sustancias dentro del cuerpo. Por ejemplo, la masticación implica, que sería el primer paso para movilizar, la masticación es un hecho voluntario y se encargan los músculos que se llaman masticadores, el grupo de los masticadores, y el principal, por ejemplo, es el massetero y los pterigoideos. Otras, la faringe tiene una parte, la parte superior que es voluntaria, que es la que permite deglutir. El desplazamiento y el almacenamiento. El almacenamiento, más que nada, es, esto ya es a nivel estomacal y ya eso escapa al estriado esquelético. Pero sí, por ejemplo, la micción y el parto y el vómito tienen que ver con el almacenamiento y sobre todo con la movilización. Si bien los movimientos del parto, las contracciones son involuntarias, se agrega, por ejemplo, la contracción abdominal para que se movilice el móvil fetal, para que se desplace por el canal de parto. En el caso del vómito lo mismo, se contrae la musculatura abdominal para el vaciamiento del contenido estomacal, para la defecación y para la micción también se contrae la musculatura abdominal para desplazar el contenido de estas vísceras huecas. Y también la contracción, por ejemplo, de los músculos del miembro inferior ayudan al retorno sanguíneo. Tema de tercer año. El retorno sanguíneo de los miembros inferiores. Y por último, la generación de calor. Todo trabajo muscular implica la utilización de lo que se conoce como sustrato metabólico o nutrientes, por ejemplo, hidratos de carbono, lípidos o grasas, y un porcentaje pequeño de proteínas, y todo eso se utiliza para la formación de ATP, que es una molécula energética. ¿Qué pasa? Cuando se rompen estas estructuras para la formación y la utilización, todo si bien se convierte en energía, el mayor porcentaje de esta energía se convierte en calor. Es decir, que con cada contracción muscular vamos a tener generación de calor como consecuencia de ello. Con respecto a las propiedades de los músculos, vamos a ver que son 4 y cada una, si bien todas tienen relación, se pueden individualizar, cada una tiene su particularidad. La primera de ellas es la excitabilidad eléctrica, ¿sí? Esto que habla de responder a estímulos que se denominan potenciales de acción, que son señales eléctricas, ¿sí? Ningún músculo se moviliza por su propia, siempre hablando de los esqueléticos, ¿no? No se movilizan de manera involuntaria, por lo menos no en la normalidad. ¿Sí? Es decir, que siempre va a requerir, lo vamos a ver más adelante, lo que se conoce como impulso motor, es decir, que una neurona motora descargue un impulso eléctrico en ese músculo para darle la señal de que inicie su contracción. ¿Sí? El músculo va a tomar ese impulso motor, lo va a tomar hacia adentro y va a desencadenar una serie de fenómenos que en su conjunto se denominan contracción muscular, que eso es una unidad que la vamos a ver un poco más adelante. Pero sí, la respuesta a estímulos eléctricos habla de excitabilidad eléctrica. La segunda es la de la contractilidad, que es la capacidad de contraerse enérgicamente, es decir, muy rápido, cuando es estimulado por el potencial de acción, ¿sí? Por esto, cuando llega el impulso eléctrico, el músculo responde con una contracción. ¿Sí? Esa es su forma de responder. La contractilidad es la capacidad de contraerse luego de ser estimulado por un potencial de acción. La extensibilidad nos habla ya de lo contrario. Esto es contractilidad, es la capacidad de reducir su tamaño. La extensibilidad es la capacidad de estirarse, ¿sí? Hasta cierto punto sin ser dañado. ¿Sí? Ojo, pero es solamente la capacidad de estirarse. No va a volver a su posición. En cambio, la distensibilidad, ahí sí habla de la capacidad de recuperar la longitud y la forma original
después de o una contracción o de una extensión. Pensemos en esto. Un chicle tiene capacidad de, o tiene la propiedad de extensibilidad. Lo puedes estirar, lo puedes estirar, lo puedes seguir estirando, hasta un punto en el que se corta, ¿sí? Pero si uno lo deja de estirar, el chicle no vuelve a su posición original, ¿sí? Se ha extendido, pero no se ha distendido. No es distensible, es extensible, pero no es distensible. En cambio, un elástico habla de la propiedad de distensibilidad. La distensibilidad habla de la posibilidad de recuperar la longitud y la forma original después de haber sido, por ejemplo, en el caso de un elástico, haber sido extendido. ¿Sí? Vuelve a su posición. Es extensible y distensible. Un elástico se puede estirar y a su vez puede volver a su forma y longitud original. En cambio, el chicle solamente es extensible porque se puede estirar, pero no va a volver. ¿Sí? Y en el caso de la distensibilidad, no solamente habla de frente a una extensión, también frente a una contracción. Vamos a ver proteínas que se encargan de devolver cada cosa a su lugar después de una contracción, ya sea concéntrica o excéntrica. Bien, en esta imagen vamos a ver lo que hablaba de la primera propiedad, que era la excitabilidad eléctrica. ¿Sí? Estas son fibras musculares, miofibrillas en este caso. Sí, no son, bueno, los términos no son equivalentes, lo veremos más adelante. Son, sí, perdón, son fibras musculares y esto es un axón y sus terminaciones de una motoneurona. ¿Sí? Esto es una neurona que se extiende a lo largo de todo el organismo. No piensen que la neurona solamente es el sistema nervioso, y llega hasta cada una de las fibras musculares. ¿Sí? Con esto, esta flecha, lo que va señalando es el avance de los impulsos motores, de los impulsos eléctricos, ¿sí? De los potenciales de acción, que le va a llegar a cada una de las fibras para que se contraiga, ¿sí? De acuerdo a lo que se haya enviado de información desde acá, que es el núcleo o soma de la neurona, perdón, el cuerpo o soma de la neurona. En esta imagen se puede ver lo que es la capacidad de extensibilidad. Fíjense, está elongando el músculo, lo está estirando, ¿sí? Y se puede estirar hasta cierto punto sin ser dañado. En este caso, los isquiotibiales están siendo elongados, están siendo estirados por esta atleta, o quién sabe cuál es la actividad en la que se desempeña. Esta imagen, creo, representaría la extensibilidad, perdón, la distensibilidad, que es la capacidad, fíjense, esta doble flecha, ¿sí? Implican dos sentidos, que es recuperar la forma y la longitud original después de venir de una contracción o de un estiramiento. Fíjense cómo pasa del estiramiento a la contracción y viceversa, representado por esta flecha. Y esto habla de la contractilidad, que es la capacidad del músculo de responder frente a estímulos eléctricos, ¿sí? Esta, y la consecuencia sería esta. El bíceps, en este caso, se contrae como respuesta de una excitación, una descarga eléctrica de parte de una motoneurona. Su respuesta es la contracción. ¿Cómo vamos a clasificar los músculos? Bueno, no hay una clasificación específica y única de los músculos. Esto lo presento muy rápido, esto fue tema del año pasado. Hay músculos que son largos, ¿sí? Están principalmente en el miembro superior, en forma de huso. ¿Sí? Hay músculos que son planos, que están básicamente en los... pasa el diario. Están recubriendo cavidades, perdón. Tenemos esto en abanico, en realidad es una versión también de los planos, también está recubriendo cavidad, en este caso cavidad torácica. Hay músculos que son orbiculares o esfínteres, que son músculos que son circulares y que se encuentran siempre al inicio
o al final de determinados conductos o cavidades, y lo que tienen la posibilidad es de cerrarlo. Por ejemplo, el orbicular del ojo o el orbicular de la boca, también son los encargados del cierre, por ejemplo, cerrar los ojos y cerrar la boca. Los músculos orbiculares y los esfínteres comparten esta función. En realidad en realidad hay algunos autores que las engloban en la misma, y los esfínteres también cierran conductos. En este caso estaría hablando del esfínter anal, que es un músculo que es voluntario, hay una parte que es involuntaria y una parte que es voluntaria, y que hacen a la función de contener la salida de sustancias de determinado conducto. Hay esfínteres que van a ser voluntarios, como en este caso, y hay otros que son involuntarios, por ejemplo, bueno, hay uno voluntario que es el del meato urinario, y hay otros más en aparato digestivo y demás, pero sí son unos cuantos y en su mayoría son involuntarios. Localizaciones, lo mismo, hay otras clasificaciones, que también lo vimos el año pasado, los unipenniformes, los bipenniformes y los multipenniformes, convergentes, fusiformes, de fibras paralelas. ¿Sí? Las clasificaciones varían de acuerdo a cada autor. Ahora sí, esto ya forma parte de lo que sería la anatomía macroscópica del músculo, ¿sí? Macro y micro, de un músculo estriado esquelético. ¿Qué tenemos que pensar siempre? Es que vamos a ir encontrando envolturas, y por dentro de la envoltura vamos a ir encontrando diferentes estructuras, ¿sí? Y vamos a ir yendo hacia adentro y vamos a ver que hay estructuras cada vez más pequeñas, subunidades, ¿sí? Y subunidades, y que a cada una le va a ir correspondiendo una unidad de empaquetamiento. Todo lo que es el músculo no es solamente tejido muscular. También aparece una categoría que es el tejido conjuntivo o conectivo. ¿Qué es lo que hace este músculo? Ayuda, como dice su nombre, conectivo, ayuda a conectar las distintas estructuras. Tejido conectivo lo vamos a encontrar en muchos lugares, ¿sí? del cuerpo. ¿Por qué? Porque conecta, ¿sí? Ayuda a formar el conjunto, por eso también conjuntivo. Ayuda a formar la unidad. En el caso del músculo, perdón, vamos a ver que por afuera, que acá no se alcanza a ver, pero en la vida real lo pueden llegar a ver en las carnicerías, vamos a ver que hay una envoltura total que se denomina epimicio. ¿Sí? El prefijo epi significa que está por encima de todo. ¿Sí? Esto viene a ser el epimicio. El epimicio está envolviendo a toda la estructura muscular, a todo el vientre muscular. ¿Se acuerdan que teníamos una parte que era el vientre muscular, que es la parte contráctil, y el tendón es la que unía el hueso? Bien, la parte carnosa, la parte del vientre muscular, está cubierto por el epimicio. Si removemos el epimicio, ¿sí? Si lo cortamos, vamos a empezar a encontrar estas subunidades. ¿Sí? Si consideramos al músculo, al vientre muscular como una unidad, sacando el epimicio nos vamos a encontrar con estas subunidades, no sé si los alcanzan a delimitar, hay una línea celeste, que se llaman fascículos. ¿Sí? Esto es un fascículo, acá está sacado, ¿sí? Es como si lo tironearan. Esto es otro fascículo, esto es otro fascículo, otro, otro y otro. ¿Sí? Estos fascículos acá están representados por estos círculos azules. En realidad sería la conjunción entre el círculo azul y este conjunto de puntos rojos que son fibras. Los fascículos son la segunda subunidad. Y estos fascículos, fíjense cómo cada uno está separado de otro por un tejido conjuntivo que se llama perimicio. Fíjense acá. Cada uno de estos, círculo azul y puntos rojos, habla de un fascículo. ¿Sí? Y el límite exterior de cada fascículo es el perimicio.
Fíjense, el vientre muscular, al fin y al cabo, está formado por un conjunto de fascículos. Seguimos. Tomamos un fascículo, lo dividimos y vamos a encontrar subunidades. ¿Cuál va a ser la subunidad? La fibra muscular o célula muscular. Que fíjense, no está, fíjense acá hay toda una envoltura. Cada fibra está separada de otra, acá es lo mismo. Fíjense, la fibra y un envoltorio. La fibra y un envoltorio, ¿sí? Que le corresponde a cada fibra en particular. Ese envoltorio se denomina endomisio, ¿sí? Y es lo que está recurriendo a la fibra o célula muscular en su individualidad. Podríamos pensarlo a esto como cigarrillos, ¿sí? La fibra muscular representaría a el tabaco, ¿sí? En sí. Y el endomisio es el que representa el papel del cigarrillo. Si juntamos varios cigarrillos, los metemos en su respectiva caja, vamos a encontrarnos con un fascículo, ¿sí? Un conjunto de fibras forman un fascículo. Este conjunto de fibras, estoy diciendo de atrás hacia adelante, conjunto de fibras está envuelto por el perimicio, ¿sí? Un conjunto de fibras, con cada una con su propia envoltura, está envuelta a su vez por el perimicio. ¿Sí? Este conjunto de fibras envueltas por el perimicio es lo que se conoce como fascículo. Un conjunto de fascículos rodeados por el epimicio forman el vientre muscular. Acuérdense que estas envolturas son de tejido conjuntivo, ¿sí? Y que si bien envuelven a la fibra, a cada fibra en su individualidad, a cada fascículo y al músculo en su totalidad, hacia los extremos, no es que finalizan acá, al contrario, el tejido conectivo se continúa y dan origen a los tendones. Es decir que, si bien están envolviendo a la fibra, al fascículo y al músculo en su totalidad, el tejido conjuntivo, las envolturas, están además dando inicio a la formación del tendón. El tendón es puramente tejido conectivo, ¿sí? No tiene capacidad contráctil, no responde a estímulos, no tiene, tiene una muy poca capacidad de extenderse, es prácticamente nula, es más bien rígido. ¿Y por qué? Porque no es tejido muscular, es tejido conectivo, ¿sí? Entonces, este tendón se va a ir formando por todas estas envolturas que van saliendo hacia los lados como si fuera un envoltorio de caramelo que hacia un lado y hacia el otro sale, ¿sí? Después empiezan a fusionarse en los extremos y dan origen al tendón. El tendón se inserta en el músculo y es así como se termina formando la unión entre músculo y hueso, y a partir de ahí va a, bueno, puede ser denomina inserción, y que a partir de ahí va a hacer el juego de movilizar a la barra rígida. Bien, dicho todo lo anterior, nos vamos a meter ahora en el interior de la fibra muscular, ¿sí? Volvemos una imagen atrás. Recuerden, la fibra muscular tiene un envoltorio de tejido conectivo y era el endomisio. Nos metemos ahora, vamos un paso más todavía hacia el interior y nos vamos a encontrar con esta estructura. La fibra muscular, hablar de fibra muscular y de célula muscular es estar hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Pueden decirlo como fibra muscular, como célula muscular o como, sí, como miocito también. El miocito no es específico ya de el tejido muscular estriado esquelético, pero lo pueden usar. Pero sepan que cuando hablemos de la fibra muscular, vamos a estar hablando pura y exclusivamente de la célula muscular. Pueden usar el término que quieran, pero tienen que saber que estos dos son equivalentes. ¿Qué vamos a ver dentro de la célula muscular? Las estructuras que son propias de cualquier célula.
¿sí? Les voy a dejar un material anexo para que puedan repasar este tema. Seguramente lo han visto en la primaria, en la secundaria y demás, pero siempre desenfocado de un objetivo puntual. Nuestro objetivo, el nuestro ahora, es comprender cómo es la maquinaria de la fibra muscular, ¿sí? De la célula muscular, cómo funciona, cómo realiza los procesos básicos y cómo van contribuyendo cada una de estas estructuras que seguramente les van a sonar: los retículos sarcoplasmáticos, los ribosomas, la membrana y demás, que son sumamente necesarias para comprender los procesos que vienen después. ¿Sí? Hay muchísimas estructuras en la célula muscular, pero bueno, nos vamos a ir centrando en alguna de ellas. Continuando con la fibra muscular, vamos a ver que tiene diferentes compuestos y algunos les van a sonar familiares, nada más que al tratarse de una célula específica y no de las células genéricas que se estudian en la escuela, les van a sonar algo también diferente. Pero bueno, sepan que son sinónimos y que es necesario saber no solamente el nombre específico, sino también el equivalente para poder conectar con su función. El límite externo, como en cualquier otra célula, así lo que define interior y exterior, es el sarcolema de la fibra muscular, que es lo que se conoce también como membrana plasmática. Acá está señalado, es el envoltorio, es lo que define el límite entre el interior y el exterior. En el caso de la fibra muscular, la membrana plasmática se denomina sarcolema. Hacia el interior del sarcolema, ¿qué vamos a encontrar? Un montón de estructuras, ¿sí? En realidad en las células convencionales, las células genéricas, dentro de la membrana plasmática encontramos el citoplasma. En el caso que es líquido, en el caso de la fibra muscular, vamos a encontrar el sarcoplasma, pero no es lo que ocupa el mayor volumen, sino que el mayor volumen lo están ocupando estas cuerdas bien longitudinales que son miofibrillas. Las miofibrillas no es lo mismo que fibras musculares, ¿sí? Por favor no confundirse ese término. Las miofibrillas son las que contienen las proteínas musculares que están organizadas, fíjense, en forma longitudinal en cada fibra, y que a su vez en su interior tienen también a las proteínas contráctiles organizadas de una manera específica. Lo vamos a estudiar en breve. ¿Qué más vamos a tener en el citoplasma celular? En realidad el citoplasma de la célula se denomina sarcoplasma, y si bien no pareciera tener una parte líquida, una parte fluida como en las genéricas, por estar en la presencia de las miofibrillas, sí lo tiene, y tiene en su interior varias estructuras que acá no se ve, pero que también son otro tipo de proteínas, más allá de estas que están acá, son enzimas para la generación de energía. Vamos a encontrar minerales, sodio, potasio, vamos a encontrar también una reserva energética que se denomina glucógeno, es la forma de almacenamiento de glucosa, de hidratos de carbono, que es algo que el músculo lo utiliza mucho. Acá en esta imagen no se ve, pero es necesario recordarlo. Después eso lo vamos a retomar en tercero cuando veamos todo lo que es sistemas energéticos o la forma en que la célula muscular produce energía. Vamos a encontrar también que acá no está señalado tampoco una proteína también que es parienta de la hemoglobina, ¿sí? De la sangre, que se encuentra en el interior del músculo y al igual que la hemoglobina se encarga del transporte de oxígeno. Vamos a ver que hay una estructura que acá la señalo, que es la mitocondria, que para producir energía para todos los procesos de la célula muscular utiliza oxígeno. Es la planta energética de la célula muscular, en realidad de cualquier célula.
y utiliza al oxígeno para este proceso que es la respiración celular. Por lo tanto, así como está circulando el oxígeno en la sangre, una vez que llega a la membrana plasmática del músculo es necesario tomar al oxígeno, tomar a este gas y llevarlo hasta la mitocondria. La encargada de esta función es la mioglobina, ¿sí? Es una globina, es una proteína en forma globular, en forma de globo, parienta de la hemoglobina, y que, al igual que la sangre que toma un color rojizo por la hemoglobina, el músculo, la fibra muscular, el tejido muscular estriado, esquelético, toma esa coloración por la presencia también de la mioglobina, proteína transportadora de oxígeno y que está en el sarcoplasma. Vamos a ver también estas estructuras que se denomina retículo sarcoplasmático, ¿sí? Que en este caso, si volvemos a la primaria, va a ser un retículo sarcoplasmático o retículo endoplasmático liso. ¿Sí? Fíjense cómo van en paralelo a cada una de las miofibrillas, de cada una de estas subunidades de la célula muscular. ¿Sí? ¿De qué se encarga el retículo sarcoplasmático o retículo endoplasmático liso de la fibra muscular? Esta red longitudinal de tubos, red paralela a la miofibrilla, son depósitos de calcio. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el calcio con el interior? Bien, el calcio va a ser el encargado de generar un partícipe de la contracción muscular. Por lo tanto, si queremos que todas las fibras, las miofibrillas se contraigan, necesitamos que estos retículos, estos reservorios de calcio, estén ofreciéndole este ion y que esté disponible en toda su longitud. Por eso la acompañan, acá está cortada la imagen, pero tenemos que saber que estos túbulos los van acompañando en toda su longitud. Además, fíjense que si bien están estos túbulos que son longitudinales o paralelos a las miofibrillas, también tenemos estos que son transversales. Y estos túbulos que son transversales a las miofibrillas se denominan túbulos T. Fíjense cómo van ingresando, acá pareciera como que está separado del plasmalema, pero no, en realidad son repliegues. Fíjense, la membrana plasmática se mete hacia el interior, acá se nota bien cómo esto es un repliegue, es un ingreso de la membrana hacia el interior de la célula muscular, de la fibra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque transporta el impulso eléctrico que le llega hacia la superficie. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de excitabilidad? Perdón, cuando hablábamos de excitabilidad, este túbulo permite el ingreso de ese impulso nervioso hacia la profundidad de la fibra muscular y así ir activando los diferentes, el proceso de contracción. Pero fíjense, estos túbulos, fíjense que a los lados tienen el retículo sarcoplasmático, ¿sí? El REL, ¿sí? El depósito de calcio. ¿Por qué esta conjunción, esta unión de el túbulo T con un retículo de un lado y un retículo del otro se denomina tríada? ¿Por qué? Porque el ingreso del impulso nervioso va a favorecer que estos reservorios de calcio lo liberen al exterior cuando llegue la orden de iniciar la contracción muscular. Esta tríada, vamos a ver una imagen un poco más específica, estos son los pliegues de la membrana, esto es el túbulo T, ¿sí? Que está un poco más acotado, ¿no? Y estos vienen a ser un corte de los retículos sarcoplasmáticos. Todo esto que está acá en el interior son partículas de calcio. Y esto que se encuentra acá son transportadores, ¿sí? Es decir, que este transportador, mientras no le llegue ningún impulso nervioso, ¿sí? Por medio del túbulo T, los retículos van a tener el calcio en su interior. Ahora, cuando le llegue el impulso, la descarga que se va a hacer sobre ellos va a generar la liberación. Esto es un transportador que, así como permite la salida, también permite la
llegada, el retorno, el ingreso, la devolución hacia el interior. Si no todo el retículo sarcoplasmático se dedica a esto, estos se llaman cisternas terminales del retículo sarcoplasmático, pero que en esencia es lo que nosotros tenemos que saber respecto a esa estructura. Reiteramos entonces, tenemos los túbulos, hay túbulos que son longitudinales, que los vamos a llamar retículo sarcoplasmático, retículo endoplasmático liso de la célula muscular, y tenemos que son depósitos de calcio, y tenemos estos que son transversales o túbulos T. Y estos túbulos T funcionan en conjunto con los retículos sarcoplasmáticos. ¿Por qué? Porque el T permite ingresar el impulso eléctrico para darle la orden a las reservas que tienen los retículos sarcoplasmáticos y que liberen el calcio. Funcionan en conjunto y se denominan tríada. Recuerden ese concepto. ¿Qué más vamos a encontrar? Habíamos mencionado a las mitocondrias. Fíjense, hay mitocondrias abundantes, ¿sí? Estas son las plantas energéticas de la célula muscular. De cualquier célula, pero en la célula muscular es indispensable por la cantidad de energía que se necesita para la contracción. Imagínense cuántas contracciones se producen durante una maratón, o en la vida cotidiana, mientras uno camina, se van generando contracciones musculares. Para que todo eso suceda, la energía se va produciendo en las mitocondrias. Las mitocondrias necesitan oxígeno para producirla, ¿sí? Y utilizan hidratos de carbono, lípidos, principalmente para romperlos y generar una molécula energética de reserva energética que se denomina ATP. Y todos los procesos que sucedan dentro de las mitocondrias van a ser sí o sí dependientes de oxígeno. Sin oxígeno, la actividad en la mitocondria no se produce, ¿sí? Y toda esta obtención de energía por medio de estos sustratos que les había dicho, de los hidratos y de los lípidos, con presencia de oxígeno, se denomina respiración celular, y es muy probable que lo hayan mencionado alguna vez durante la educación primaria o la educación secundaria. Ahora sabemos que es la forma en que la célula obtiene la energía específica para, principalmente, la contracción muscular. Otras estructuras que vemos acá, en la periferia, son los núcleos. La célula muscular estriada esquelética se caracteriza por tener múltiples núcleos y que siempre están en la periferia. ¿Cuál es la función de los núcleos? Los núcleos concentran la información genética, el material, el ADN. ¿Para qué? Todo el material, todo el ADN tiene información para la síntesis de proteínas. Proteínas de todo tipo, pueden ser proteínas de la membrana, pueden ser proteínas para enzimas, por ejemplo, para la formación de energía en la mitocondria y demás. Pero no nos olvidemos que las miofibrillas están formadas por proteínas contráctiles, es decir, que el músculo necesita varios núcleos para obtener la información en simultánea para sintetizar tamaña cantidad de proteínas. ¿Sí? En este caso son proteínas estructurales. Y hay una estructura más que acá no se ve, que se denominan ribosomas, que también les debe sonar de la escuela primaria. Los ribosomas pueden estar adheridos al retículo endoplasmático, pero que no es este, es otro que se va a llamar retículo endoplasmático rugoso, que les debe sonar seguramente, y se denomina rugoso porque tiene todos estos ribosomas, que son unas pelotitas chiquititas, son como unos ovillitos, que se encuentran adheridos a él y que se encargan de sintetizar estas proteínas. Los ribosomas pueden estar sueltos en el citoplasma o pueden estar adheridos al retículo endoplasmático, en este caso va a ser el rugoso. Al ser los encargados de generar las proteínas, toman información desde el núcleo, ¿sí? Desde el núcleo celular. El retículo endoplasmático rugoso principalmente se encuentra bien cerquita, acá no se ve nada, pero se encuentra bien próximo al núcleo, y es el que va tomando esta información y con sus ribosomas va sintetizando las proteínas. Pero hay ribosomas en el citoplasma, es decir, están flotando en el líquido,
y que también obtienen la información y sintetizan ya independientemente del retículo. Más o menos eso es la estructura principal, perdón el ruido de la calle, eso es las principales estructuras de la fibra muscular. Es importantísimo tener en claro para qué sirve cada una, y les voy a dejar un material extra para que puedan ir cotejando con lo que han estudiado en otro momento de su vida, con generalidades de la célula, ¿sí? Para que puedan tener todos estos conceptos más claros. A modo de repaso, les presento esta imagen en donde se ven en forma esquemática. Esto no es una imagen real, acá falta muchas de estas estructuras, pero es a modo de ayuda, memoria, para recordar las principales estructuras. Les recomiendo que tengan, que sepan manejar o que puedan producir una imagen similar a modo de infografía, para que puedan ir sacando de cada una las diferentes estructuras. Como primera medida, vamos a tener el límite. ¿Se acuerdan que era el sarcolema? ¿Sí? El sarcolema o membrana plasmática de la célula, que era el límite. ¿Sí? Y este límite, este sarcolema, se introducía, se prolongaba hacia el interior y daba origen al túbulo T, o túbulos transversos. Del sarcolema hacia adentro, ¿sí? Toda la parte líquida de la célula es el sarcoplasma, que es el equivalente al citoplasma celular. En el citoplasma, en el sarcoplasma en este caso, vamos a encontrar múltiples estructuras. Entre ellas habíamos hablado del glucógeno, que era una forma de almacenamiento de hidratos de carbono, la mioglobina, que era la proteína encargada del transporte de oxígeno, y vamos a encontrar algunas organelas, por ejemplo, la mitocondria, las mitocondrias, que son las plantas energéticas que utilizan el oxígeno para producir energía. Tenemos los núcleos, fíjense, están periféricos y son múltiples, son varios, y que son los encargados de contener la información genética para la síntesis de proteínas. Y además vamos a encontrar túbulos, en este caso, que son paralelos a las miofibrillas, y que son el retículo endoplasmático liso o retículo sarcoplasmático, que tienen en una porción de ellos unas reservas o unas cisternas que contienen calcio. El retículo sarcoplasmático, más precisamente sus cisternas, ¿sí? Cuando se encuentran una a cada lado de cada túbulo T, es lo que vamos a denominar tríada. Y la parte más importante y la que ocupa más volumen del sarcoplasma son las miofibrillas, que acá muestran solamente dos, pero prácticamente la mayor parte del interior de la fibra muscular está ocupada por estas miofibrillas, ¿sí? Que están conformadas por proteínas contráctiles, que en el próximo video vamos a encarar este concepto de miofibrilla, nos vamos a ir cada vez más hacia el interior, y vamos a ver que tiene una organización muy puntual. Fíjense cómo, ya de ver los colores, podemos ver que tienen una organización específica, ¿sí? Todo esto está conformado por filamentos finos gruesos, lo veremos después. Las miofibrillas, por medio de la distrofina, que es una proteína también, se une hacia la pared de lo que sería el sarcolema. ¿Sí? Esta proteína de membrana ancla a la miofibrilla hacia el sarcolema, hacia la membrana plasmática. Eso es a modo de resumen. Espero no haber olvidado ninguna estructura.